Acompáñame a tejer a estos amigurumis. El día de hoy les traigo a estos tres personajes de Spronking Game, donde vamos a tejer a Oren, que es de color naranja, a Rari, que es de color rojo, y a Black, que es de color negro. Estos personajes miden 6.5 pulgadas, unos 17 centímetros de largo para Oren aproximadamente, 6 pulgadas, unos 15 centímetros de largo para Rari aproximadamente, y 6.5 pulgadas, unos 17 centímetros de largo para Black aproximadamente. Ya tengo la primera parte donde te muestro cómo tejer el cuerpo base y también los ojitos y cómo los vamos a estar colocando. El patrón escrito en español y en inglés lo estaré publicando en mi página web patitsycrochet.com. Mi nombre es Patricia Lara, bienvenidos a Patitsy Crochet y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con Oren. Estos son los colores base que vas a necesitar. Es un color naranjita y un color beige. Y también vas a necesitar un color negro y un color blanco para los ojitos. Y vas a ir a la parte número 1 para tejer el cuerpo, también para tejer los ojitos. Y ya que lo tengas todo así listo, vas a venir a este video y vamos a seguir. Ahora vamos a tejer las demás piezas, los detalles que tiene Oren. Y vamos a comenzar por los audífonos. Voy a utilizar el color naranja, el mismo color del cuerpo, y voy a hacer un anillo mágico así de esta manera. Ahí está. Y voy a comenzar la vuelta número 1 con 7 puntos bajos. Aquí está el primero. Voy a marcar para que no se me pierda. Y sigo hasta tener los 7 puntos bajos. Llevan 4, 5, 6 y 7. Ahí están los 7. Voy a jalar esta hebra para cerrar el anillo. Ahí está. Listo. Y ahora para la vuelta número 2 voy a tejer 7 aumentos. Voy a estar haciendo 2 puntos bajos en cada hoyito. Aquí en el primero voy a hacer mi primer aumento. Ahí está mi primer puntito. Voy a marcar. Y ahí mismo hago otro punto. Ya tengo mi primer aumento y sigo hasta terminar la vuelta. Son 7 aumentos. Vamos a terminar la vuelta con 14 puntos bajos. Y aquí están ya los 14 puntos listos. Y para la vuelta número 3 vamos a tejer un punto en cada punto. Estamos tejiendo 14 puntos bajos. Aquí está mi primer punto. Marco la vuelta y sigo hasta tener los 14 puntos bajos. Aquí están ya listos. Y para la vuelta número 4 vamos a tejer también 14 puntos bajos. Un punto en cada punto. Ahí está. Así hasta terminar la vuelta. Y voy a hacer un punto deslizado aquí en el puntito donde estaba la marquita. Ahí está listo. Voy a cortar esta hebra y la vamos a pasar para atrás. Ahí está. Ahí la vamos a colocar. Y ahora con el color beige vamos a enganchar aquí en este punto. Así de esta forma. Esto estaríamos contando la vuelta número 5. Así. Y lo que voy a hacer es punto cadenita, punto deslizado
así de esta forma. Vamos a entrar en cada punto y vamos a ir haciendo punto cadenita todo alrededor. Son 14 puntos. Y aquí voy a hacer mi último punto. Ahí está. Ya terminamos la vuelta. Vamos a cortar y a rematar. Bueno, vamos a pasar para acá atrás, por en medio de este punto. Ahí acomodamos. Voy a amarrar estas dos hebras. Y listo. De estos vamos a hacer 2. Aquí están ya los 2. Ya tenemos listas las tapitas de los audífonos. Ahora vamos a pasar a tejer el arco. Para eso vamos a necesitar el color beige. Y también voy a utilizar alambre. Yo estoy utilizando este, es muy delgadito. Y voy a tomar un pedacito de unos 15 centímetros más o menos. Y les voy a colocar un pedacito de tape. Así en ambos lados. Ahí está. Y ahora voy a doblar este lado así. Y voy a tomar mi estambre y voy a hacer un nudito deslizado. Aquí está listo. Y voy a tomar mi alambre y voy a hacer un punto deslizado así, tomándolo así de esta forma. Ahí está. Y ahora voy a hacer una cadenita. Y voy a tomar hebra y voy a hacer un punto medio alto. Voy a estar haciendo puntos medios altos a lo largo junto con el alambre. Aquí está el primero, son 24 puntos medios altos. Y aquí está el segundo. Y así vamos a seguir tejiendo puntos medios altos a lo largo del alambre, así hasta llegar hasta acá. Y aquí ya tenemos los 24 puntos medios altos y vamos a doblar las dos esquinas, las dos orillas así de esta forma para que no se nos salga y también para después colocar a la cabecita, ok. Cortamos suficiente hebra. Aquí vamos a hacer un pequeño remate así de esta forma. Ahí está listo. Y aquí ya tenemos esta pieza. Y ahora vamos a pasar a tejer las antenas. Son 2 antenitas. Vamos a utilizar vamos a comenzar con el color naranja. Y vamos a hacer un anillo mágico. Aquí está. Y vamos a comenzar la vuelta número 1 con 6 puntos bajos aquí dentro del anillo. Aquí está el primero, marco y seguimos hasta tener los 6 puntos. Aquí están los 6 puntos. Voy a cerrar jalando esta hebra y listo. Ahora para la vuelta número 2 vamos a tejer 6 aumentos, 2 puntitos bajos en cada hoyito. Aquí estoy haciendo el primero. Ahí está, marcamos la vuelta
Seguimos con el aumento. Ahí está. Y así vamos a hacer. Son 6 aumentos hasta terminar la vuelta con 12 puntos bajos. Y aquí están ya los 12 puntos. Y para la vuelta número 3 y 4 son 2 vueltas de 12 puntos bajos. Estamos haciendo un punto en cada hoyito, un punto en cada punto. Así nos vemos hasta terminar la vuelta número 4. Y aquí tenemos ya la vuelta número 4. Y para la vuelta número 5 vamos a tejer 6 disminuciones. Así, de esta forma. Aquí está la primera. Marco el inicio de vuelta. Y seguimos hasta tener 6 disminuciones. Aquí, antes de terminar la vuelta, vamos a rellenar un poquito para que tome forma. Ahí está. Y ahora sí, hasta terminar. Y aquí ya tenemos las 6 disminuciones. Y ahora voy a cortar mi estambre. Aquí está. Y voy a hacer un remate así, de esta forma, para cerrar un poco más aquí nuestra esferita. Listo. Acomodamos. Ahí está. Y de estas pues vamos a hacer 2, ¿ok? Aquí ya tenemos las dos pelotitas listas. Y ahora vamos a tejer la parte donde van conectadas las antenitas. Y estoy utilizando aquí 2 pedacitos de unos 7 centímetros. Entre unos 5 y 7 centímetros está bien. Y aquí ya les coloqué su pedacito de tape en cada esquina, en cada lado. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con el arquito grande. Vamos a comenzar con un nudito deslizado. Doblamos esta parte y enganchamos con un deslizado. Ahí está. Subimos con una cadenita. Ahí está. Y vamos a tejer, en este caso son puntos bajos. Son 5 puntos bajos, ¿ok? Ahí está el primero. Y así vamos a tejer hasta tener los 5 puntos bajos. Aquí es un poquito complicado porque pues el alambre se mueve y se mueve. Si se te hace muy tedioso, puedes omitir el alambre y comienzas con cadenitas. Por ejemplo, son 5 puntos bajos. Vas a tejer 6 cadenitas de inicio y ya después haces tus puntos bajos. Y aquí cortamos suficiente hebra para después pasar a coser. Ahí está. Voy a hacer el remate. Voy a cortar este sobrante. Ahí está. Y como estoy viendo que me quedó un poquito largo el alambre, o sea que si lo dejo así, pues va a pasar de la esferita, así que voy a hacer un pequeño doblez así en cada esquina. Y ahí ya tengo suficiente solo para colocar hacia el cuerpo y la otra esquina va hacia la bolita, hacia la pelotita naranja. Ahí está. De estos pues hacemos 2. Y aquí ya tenemos los 2 listos. Y ahora sí vamos a tomar un lado y lo vamos a insertar aquí en medio de la esferita y voy a pasar a coser. Voy a coser este lado
así y esta también así. Y aquí ya lo tenemos, ya cosí. Hoy no se sale. Y también lo mismo con este. Y ahora vamos a pasar a tejer el pelo. Vamos a tomar el mismo color naranja. Y vamos a hacer un nudito deslizado. Ahí está. Y hacemos 2 cadenitas. Está 1 y 2. Ahí listo. En la primera cadenita voy a tejer 2 puntos bajos. Estoy haciendo un aumento. Ahí está uno y ahí mismo otro. Ahí está. Esta contará como la fila número 1. Y para la fila número 2 voy a hacer una cadenita, giro. Y voy a hacer un punto bajo aquí en el primer hoyito. Y aquí voy a hacer un aumento. Ahí están. Aquí ya llevo 3 puntos. Y para la fila número 3, otra vez voy a subir con una cadenita. Giro. Y voy a hacer 2 puntos bajos, uno aquí y otro aquí. Y acá voy a hacer un aumento, 2 puntitos juntos. Ahí está. Aquí ya tengo 4 puntos. Ahí queda. Después voy a subir con 4 cadenitas. Aquí va 1, 2, 3 y 4. Y después en la segunda cadenita, contando desde el gancho, voy a hacer un punto deslizado. En la siguiente un punto bajo. Ahí está. Y aquí en esta otra cadenita, aquí no vamos a hacer nada. Y después vamos a ir a este punto, que es el punto donde hicimos nuestro último aumento de la fila número 3. Ahí vamos a hacer un punto deslizado. Así ya tenemos este piquito. Así ya tenemos estos 2 piquitos del pelo. Y ya nada más para terminar, voy a hacer puntos deslizados hasta llegar hasta esta esquina. Así. Aquí en este piquito voy a hacer una cadenita y ahí otra vez otro punto deslizado. Así. Ahí está. Y sigo puntos, cadenitas hasta terminar acá. Ahí listo. Vamos a cortar suficiente hebra. Y aquí ya tenemos el pelito. Y aquí ya tenemos todas las piezas. Y ahora vamos a comenzar a armar nuestro amigurumi. Primero voy a bordar los párpados. Si quieres utilizar un pedacito de fieltro, estaría bien también. Aquí ya tengo este lado. Y voy a hacer lo mismo con este otro. Aquí ya pasé el estambre aquí a la mitad y voy a comenzar del ojito haciendo una línea de aquí a aquí, aquí a la mitad. Voy a tomar estos hoyitos de los puntos que están aquí al lado del ojito y voy a comenzar a bordar hacia acá, hacia arriba. Así. Acomodamos sin apretar tanto y voy a seguir pasando hebra
por esos mismos hoyitos 3 veces. Y vamos a ir bordando hacia la parte de arriba del párpado, así de esta forma. Ahí está, acomodamos ahí al lado de la hebra que ya estamos haciendo, tratando de no encimarlas en las que ya están. Me llevan 3 hebras. Voy a pasar esta última, esta va a ser la cuarta, y la voy a sacar, la voy a pasar por aquí y la voy a sacar en este otro punto que está más acá arriba. Ahí voy a acomodar. Y ahora voy a regresar a este hoyito y voy a sacar por este otra vez. Así. Así. Jalamos y acomodamos. Y ahora voy a pasar la hebra así de esta forma, cruzada con esta otra que hicimos. Y voy a entrar ahora en este otro orificio que está aquí al lado, enfrente del que está aquí arribita. Ahí acomodamos. Ahí está. Y voy a pasar mi aguja otra vez por ahí mismo. Y vamos a colocar la hebra aquí en esta parte. Y así otra vez para ir cubriendo. Y para hacer la última puntadita, voy a ir hasta acá, hasta el lagrimal. Y acomodamos. Y así nos quedarían ya los párpados. Puedes colocarle un pedacito de fieltro también si no quieres bordarlos. Y ahora vamos a pasar a colocar los audífonos. Estos van a ir acá en los laterales. Yo estoy midiendo el nivel de los ojos. Voy hacia atrás, dejo 3 puntos de separación y ahí los voy a colocar. Igual con el otro. Ahí dejo mis puntos. Y checo de que tenga el mismo espacio y que se mire alineado. Y pasamos a coser. Y aquí ya tenemos los 2 cosidos a la cabecita. Y ahora vamos a colocar el arquito. Así que lo vamos a moldear así. Lo vamos a arquear un poquito. Y los vamos a insertar aquí, detrás de los casquitos. Aquí este y acá el otro.
Ah, sí. Aquí están y acomodamos hacia arriba y pasamos a coser. Y ahora vamos a colocar las antenas y las vamos a estar colocando acá por la parte de atrás. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Entre las 5 y las 6, ahí detrásito del arquito, vamos a colocar las antenas. Ahí está esta y lo mismo con la otra. Aquí. Ahí está y pasamos a coser. Y para bordar la boquita y las cejas, aquí marqué estos puntos donde vamos a pasar nuestra aguja. Y voy a tomar el color negro y voy a entrar por la parte de atrás hacia la esquina aquí de este ojo. Así. Y vamos a crear la primera ceja. Entrando de aquí y voy a pasar a la otra marquita. Aquí estoy dejando 2 puntos de separación. Cada ceja abarca 3 puntos y 2 filas. Ahí está. Acomodo y hago la otra. Y voy a pasar directamente a bordar la boquita. Y aquí ya tenemos las cejas. Así nos quedarían. Y ahora la boquita. Estoy abarcando también 3 puntos. Aquí está la boquita y voy a terminar de delinear los párpados. Y ahora vamos a colocar el pelito, que este lo vamos a estar colocando aquí en medio, asegurando este piquito aquí entre los ojos, entre las cejas, y este otro encima de este ojito. Así se tiene que ver, y aquí para que no se mueva y ya que se vea bien, pasamos a coser.
Y ya solo acomodamos. Y listo, ya tenemos a Oren. Y para tejer a Rari voy a utilizar principalmente estos dos colores. Este es uno rojo y uno guinda. Y también uno blanco y negro. Y vamos a comenzar por el cuerpecito. Así que vas a tener que ir al video número 1 de los Spranky para que tejas el cuerpecito y también los ojitos. Ya que lo tengas así listo, vienes a esta parte del video y vamos a tejer las demás partes, que son los cuernitos. Son 5 cuernitos, 3 pequeños y 2 grandes. Y vamos a comenzar con los cuernitos pequeños. Voy a tomar el color guinda y voy a hacer un anillo mágico. Y voy a comenzar la vuelta número 1. Vamos a tejer 3 puntos bajos. Aquí va el primero. Marcamos. Y hacemos los otros 2 y 3. Ahí están 3. Voy a cerrar el anillo. Y para la vuelta número 2 voy a tejer 3 aumentos. Vamos a hacer 2 puntitos bajos en cada hoyito, en cada de estos 3 hoyitos. Aquí voy a hacer el primero. Aquí con paciencia, que son solo 3 puntos, así que es un poquito tedioso. Aquí ya tengo el primer punto. Voy a marcar aquí la vuelta. Voy a ir acomodando de una vez así. Marco y sigo ahí otra vez, otro punto. Aquí está, ya tenemos el primer aumento. Y sigo con los otros 2 que están aquí. Aquí 2 puntitos juntos. Uno y otro. Y acá detrás de la marquita nuestro último aumento. Aquí 1 y 2 puntos. Así terminamos la vuelta número 2 con 3 aumentos, 6 puntos bajos. Y para la vuelta número 3 vamos a tejer un punto en cada punto, son 6 puntos bajos. Este es el primero, marcamos y seguimos hasta tener los 6 puntos. Ahí están. Y ahora voy a hacer un puntito deslizado aquí en el siguiente puntito. Ahí está. Ahora sí, cortamos y rematamos la hebra. Hacer un rematito aquí por dentro, así. Y aquí va a ser un punto. Y esta pues la vamos a meter aquí adentro, que nos sirva de relleno. Ahí está. Ahí está nuestro primer cuernito pequeño. De estos son 3, así que hacemos 3. Aquí están ya los 3 listos. Y para tejer los otros 2 cuernitos, que son un poco más grandes, con el mismo color vamos a hacer un anillo mágico.
Y voy a comenzar la vuelta número 1 con 3 puntos bajos. Aquí está el primero, marco y sigo. Van 2 y 3. Cierro el anillo. Listo. Y para la vuelta número 2 vamos a tejer 3 aumentos. Aquí voy a hacer mi primer punto. Ahí está. Marco. Aquí moldeamos hacia arriba. Y seguimos con los aumentos. Aquí están ya los 6 puntos. Y para la vuelta número 3 vamos a tejer 6 puntos bajos, un punto en cada punto. Aquí el primero, marco y seguimos. Hasta tener los 6 puntos bajos. Aquí están. Y para la vuelta número 4 vamos a tejer, vamos a hacer un punto bajo y después un aumento y lo repetimos 3 veces. Hacemos un punto bajo entre aumentos, son 3 aumentos. Aquí está mi primer punto. En el siguiente punto hacemos el aumento. Están 2 puntitos juntos. Aquí ya llevamos 3 puntos y seguimos hasta terminar la vuelta número 4 con 9 puntos bajos. Y para la vuelta número 5 vamos a tejer un punto en cada punto, son 9 puntos bajos. Aquí marcamos y seguimos. Aquí ya tenemos los 9 puntos bajos. Y para la vuelta número 6 vamos a tejer primero 2 puntos bajos y en el siguiente un aumento. Esto lo repetimos 3 veces. Vamos a tejer 2 puntos bajos entre aumento. Aquí está mi aumento y seguimos hasta tener 12 puntos bajos. Y para la vuelta número 7 vamos a tejer un punto en cada punto, son 12 puntos bajos. Aquí está el primero y seguimos hasta terminar la vuelta número 7 con 12 puntos bajos. Aquí está y vamos a hacer un punto deslizado aquí en el siguiente. Ahora sí cortamos y rematamos la hebra. Aquí está listo y esta hebra la vamos a pasar aquí adentro para rellenar un poco. Y aquí ya tenemos nuestro cuernito grande. De estos pues hacemos 2. Aquí están los 2 listos. Y vamos a continuar ahora con el color rojo. Vamos a bordar los párpados, ¿ok? Vamos a bordar medio párpado. Voy a entrar por un punto de atrás. A este punto que está aquí al lado, a la mitad. Ahí, ese que está ahí junto,
Ahí está. Y voy a pasar mi hebra a este otro punto que está aquí en medio. Y lo voy a sacar por acá. Voy a estar bordando así. Y voy a pasar la hebra 3 veces por aquí mismo. Ahí van 2. Y vamos a ir bordando hacia arriba. Sin apretar tanto. Ahí está la tercera. Y otra vez por aquí. Y la vamos a sacar por este otro punto que está acá arriba. Ahí está. Y ahora voy a regresar. Voy a hacer otra vez de aquí hasta acá. Aquí está. Acomodamos. Y ahora voy a pasar mi estambre así. En este hoyito a estos dos que están aquí arriba. Así. Acomodamos. Esta va a quedar así cruzada. Ahí para que se acomode. Y voy a pasar otra vez por aquí mismo. Ahí está. Y acomodamos. Y otra vez por ahí mismo. Pero vamos a pasar la hebra acá atrás. Vamos a delinear esta parte del ojito. Y otra vez por ahí mismo. Pero vamos a estar rellenando. Ahí está. Y una última más. Y la vamos a pasar por este que está aquí en el lagrimal. Ahí. Y la voy a sacar en este otro ojito para continuar con el otro. Ahí acomodamos. Listo. Y aquí están ya los dos párpados listos. Y ahora vamos a pasar a coser los cuernitos. Así que voy a tomar un cuernito pequeño y lo voy a colocar aquí en el centro. Aquí arriba, exactamente encima de la vuelta número 1. Ahí lo voy a poner. Y de ahí me voy a estar guiando para colocar los demás. Voy a marcar dónde van a ir las cejas. Así que aquí a la mitad, aquí en medio, encima de los ojos, voy a marcar la esquina, la orilla, y voy a dejar un hoyito en medio, o sea, 2 puntos. Y ahí voy a colocar mis alfileres. Y ahora voy a contar para acá. Son 4 puntos, una fila hacia arriba, y de aquí también son 4 puntos, una fila hacia arriba. Y vamos a seguir colocando los cuernitos pequeños. Este lo voy a colocar aquí detrás de la ceja. Una fila de separación de este que está aquí. Y lo mismo voy a hacer de este otro lado. Ahí, detrás de la ceja. Una fila de separación de este otro. Ahí está.
Y ahora para colocar los grandes que van aquí, de este lado, voy a tomar el cuernito así de esta forma y lo voy a estar colocando aquí una fila, un punto alejado de este otro. Y ahí atrásito lo voy a asegurar. Ahí está. Y este también. Igual. Una fila. Un punto de separación. Hacia atrás, ¿ok? Una fila hacia atrás. Así. Como a la mitad hacia atrás. Y ya que se vea bien, vamos a pasar a coser. Y así nos tiene que ir quedando. Ahora con color negro vamos a hacer las cejas. Voy a pasar por acá atrás a este punto. Y después a este. Y voy a pasar así para hacer la otra. Ahí está esa ceja. Ahí está. Y después esta. Ahí están las cejas listas. Y para la boquita, aquí tuve que quitar lo que había marcado. Vamos a estar abarcando 3 puntos. Son 2 hoyitos los que van a quedar aquí en medio. Voy a entrar de aquí, voy a brincar estos 2. Pasar por acá hasta acá atrás. Ahí está. Lista. Y también voy a delinear acá el ojito. Voy a delinear solo la parte del párpado. Así. Y aquí ya listo tenemos a Rari. Y vamos a comenzar con Black. Y para este amigurumi voy a estar utilizando el color negro y el color blanco. También alambre, yo utilizo este que es muy flexible. Y los materiales aquí les voy a estar dejando a un lado. Y vas a ir al video número 1 donde tejemos el cuerpo base y los ojos. Y ya que lo tengas listo, vienes a este video para seguir tejiendo la corbata y el sombrerito. Y vamos a comenzar por la corbata. Vamos a tomar el color blanco y vamos a hacer un anillo mágico. Ahí está. Y vamos a tejer 2 puntos bajos dentro del anillo. Aquí está 1 y 2. Después voy a hacer 7 cadenitas. 1, 2, 3,
4, 5, 6 y nos falta una 7. Ahí están 7 cadenitas. Voy a hacer un punto deslizado aquí en la segunda cadenita, contando desde el gancho, y en la siguiente cadenita voy a hacer un punto bajo. Ahí está. En la siguiente voy a hacer un punto alto. Agarramos hebra, ahí está, punto alto, y después un punto medio alto. Ahí está. Después un punto bajo y después un deslizado aquí en la última cadenita. Y vamos a terminar con 2 puntos bajos aquí dentro del anillo. 1 y 2. Voy a jalar para cerrar el anillo. Y ahí está listo. Solo cortamos y rematamos la hebra. Y aquí está ya lista la corbatita. Y ahora para tejer el sombrero voy a utilizar el color negro y voy a hacer un anillo mágico. Aquí está. Y voy a tejer 8 puntos bajos aquí dentro del anillo. Aquí está el primero, marco. Y sigo. Hasta tener los 8 puntos bajos. Aquí están listos. Aquí cambié de color para que se vea mejor en el video. Y cerramos el anillo así de esta forma. Ahí está. Y esta sería la vuelta número 1. Ahora para la vuelta número 2 vamos a tejer 8 aumentos. Vamos a hacer 2 puntos bajos en cada hoyito. Aquí está el primero, marco la vuelta y ahí mismo voy a hacer otro punto. Ya tengo mi primer aumento y así hasta terminar la vuelta con 16 puntos bajos. Y aquí están ya los 16 puntos bajos. Y para la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y en el siguiente un aumento. Y lo repetimos 8 veces. Aquí está el primer punto y en el siguiente aquí mi aumento. Ahí ya llevo 3 puntos. Esto lo voy a repetir 8 veces alrededor de la vuelta. Estoy haciendo un punto bajo entre aumento. Así hasta terminar con 24 puntos bajos. Y para la vuelta número 4 vamos a tejer 2 puntos bajos y después un aumento y lo repetimos 8 veces. Aquí está mi primer punto. En el siguiente hago mi segundo punto y en el siguiente hago mi aumento. Ahí está, que llevo 4 puntos y esto lo voy a repetir 8 veces alrededor de la vuelta. Estoy haciendo 2 puntos bajos entre aumento hasta terminar la vuelta número 4 con 32 puntos bajos. Y para la vuelta número 5 vamos a tejer en la hebra de atrás, en esta hebra, y vamos a tejer un punto en cada punto. Son 32 puntos bajos. Así
tomando esta hebra de atrás. Y aquí están ya los 32 puntos bajos. Y para la vuelta número 6 vamos a tejer, vamos a hacer 6 puntos bajos y después una disminución y lo repetimos 4 veces. Aquí estoy haciendo mi primer punto, voy a hacer los primeros 6 puntos bajos, esto tomando el punto completo. Ahí van 3, 4, 5 y 6. Ahí están los 6 puntos y después voy a hacer una disminución de estos 2 puntos. Ahí está. Y esto lo voy a repetir 4 veces alrededor de la vuelta. Estoy haciendo 6 puntos bajos entre disminución hasta terminar la vuelta número 6 con 28 puntos bajos. Aquí están ya los 28 puntos bajos. Y para la vuelta número 7 vamos a tejer de las 7, la 8 y la 9. Vamos a tejer 28 puntos bajos, un punto en cada punto. Son 3 vueltas de 28 puntos bajos cada una. Nos vemos al terminar la vuelta número 9. Y aquí terminamos la vuelta número 9 con 28 puntos bajos. Y para la vuelta número 10 vamos a tejer 5 puntos bajos y después una disminución. Y lo repetimos 4 veces. Aquí está el primer punto, marco la vuelta y hacemos los primeros 5 puntos. Van 3, 4 y 5 y después una disminución de estos 2 puntos y esto lo repetimos 4 veces. Estamos haciendo 5 puntos bajos entre disminución. Terminamos la vuelta número 10 con 24 puntos bajos. Y para la vuelta número 11 vamos a tejer en la hebra de enfrente, en esta hebra que está aquí. Y vamos a tejer primero 2 puntos bajos y después un aumento. Y lo repetimos 8 veces. Aquí está mi primer punto. Aquí hago mi segundo punto. Aquí por la hebra de enfrente. Y aquí mi aumento. Ahí está. Vamos a tejer 2 puntos bajos entre aumento hasta terminar la vuelta número 11 con 32 puntos bajos. Y para la vuelta número 12 vamos a tejer 3 puntos bajos y después un aumento. Aquí está mi primer punto. En el siguiente ahí van 2 y 3 y aquí en el siguiente un aumento. Esto lo repito 8 veces alrededor de la vuelta. Son 3 puntos bajos entre aumento hasta terminar la vuelta con 40 puntos bajos. Y para la vuelta número 13 vamos a tejer, son 4 puntos bajos y después un aumento y lo repetimos 8 veces. Aquí está el primer punto y sigo. Aquí van 2, 3 y 4. Están 4 y aquí en el siguiente mi aumento. Y lo repetimos 8 veces. Son 4 puntos bajos entre aumento hasta terminar la vuelta con 48 puntos bajos. Y aquí están ya los 48 puntos bajos. Y para la vuelta número 14 voy a estar utilizando un alambre
flexible, así delgadito, y utilizo este de calibre 24 y voy a cortar un pedacito. Tomé la medida de aquí del gorrito, así que quede un poquito grande, y el mío mide 12 pulgadas y media más o menos. Ahí está. Y le voy a colocar su pedacito de tape aquí en cada orilla para que no nos lastime. Así, y aquí está listo. Y ahora sí vamos a pasar a tejer. Así que vamos a tomar el alambre y lo vamos a pasar por acá, por debajo, por detrás del gorrito, y vamos a comenzar la vuelta número 14 tomando el alambre así de esta forma. Ahí está el primer punto, marco la vuelta y aquí voy a doblar esta punta hacia acá para asegurar el alambre y que no se nos vaya a estar moviendo. Así. Y ahora sí seguimos tejiendo la vuelta número 14, que son 5 puntos bajos y después un aumento, y lo repetimos 8 veces. Y aquí están ya mis 5 puntos, y en el siguiente hacemos el aumento, y así vamos a ir tejiendo junto con el alambre. Y aquí, antes de terminar la vuelta, vamos a acomodar el alambre, vamos a estirar un poco para que tome forma. Y vamos a continuar. Yo aquí voy a cortar un poco el alambre, ya que me quedó más largo de la marquita, y pues yo quiero que quede aquí al terminar la vuelta. Así que ahí mismo voy a cortar el sobrante. Ahí está. Y voy a pasar a ponerle tape aquí también. Listo. Y terminamos ahora sí la vuelta. Ahí está. Y voy a hacer unos 2 a 3 puntos más hasta cubrir todo el alambre. Ahí lo cubrí con 3 y termino con un deslizado. Ahí está, listo. Cortamos y rematamos la hebra. Y aquí está ya listo el sombrerito. Y ahora vamos a pasar a bordar los párpados, así que con el mismo color negro vamos a bordar medio párpado, y esto lo vamos a hacer así, igual que el de color naranja y que el de color rojo.
Y aquí está ya listo este ojito y vamos a hacer lo mismo con el otro. Y así nos quedarían ya los ojitos listos. Y ahora vamos a pasar a colocar la corbata y también el sombrerito. Así que aquí vamos a asegurar la corbatita. Ahí está. Y pasamos a coser. Así todo alrededor. Y también aquí le voy a pasar con negro. Así de esta forma. Ahí está. Y ahora le vamos a colocar su sombrerito. Voy a poner la parte del remate para acá atrás. Y guiándonos así. Aquí arriba. Y voy a asegurar. Está. Voy a checar que todo se vea bien, que se vea derechito, y voy a pasar a coser acá por la parte de aquí abajo. Voy a hacer unas puntaditas así alrededor. Y aquí está ya listo, pegado el sombrerito. Moldeamos. Y así es como nos quedaría Black. Y hasta aquí el tutorial de estos 3 personajes. Espero que te haya gustado mucho. Regálame un like, comenta y comparte. Que tengas un excelente día. Bye.